Joseph, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Mercedes Morocho. Qué Hola placer Mercedes, tenerte. buenas noches, qué gusto saber de ti. Gracias. Joseph, queremos preguntarte acerca de las declaraciones que ha dado el presidente Pedro Castillo sobre el tema de la Constitución. En la nueva Constitución o la Asamblea Constituyente que iba a llevar pues este cambio, ¿no? Y que ha tenido un freno por parte del Congreso de la República, y eso es algo que nosotros quisiéramos preguntarte. ¿Va a ser viable que se realice esta Asamblea Constituyente y se cambie la Constitución o ya no? Bueno, hay varias preguntas en tu inicial intervención. La primera, ¿qué me pareció sus comentarios? Realmente, ahora que lo escucho directamente, el señor Castillo no sabe nada de lo que supone un acto constituyente, qué es lo que puede hacer una constitución y qué es lo que no puede hacer, porque lo que hemos visto ayer, ¿no? En su entrevista, realmente a mí me provocó hasta solidaridad, porque creo que ya estoy entendiendo que hay malos asesores, que, a ver, yo creo que el gran problema de la Constitución en este momento es que ha servido para desarrollarse políticamente a algunos, pero le han atribuido culpas que no tiene ni puede tener y le atribuyen virtudes que no tiene ni puede tener. O sea, una Constitución es un estatuto de poder y el poder lo ejercen los gobiernos, de tal manera que si hay un gobierno bueno, malo, corrupto, eso no es culpa de la Constitución, es un problema en buena cuenta nuestro, uno. Dos, estas campañas contra la Constitución a veces me hacen acordar esas campañas de candidatos al Congreso estafadores que le dicen al pueblo, le dicen, si quiere más colegios, si quiere más hospitales, si quiere más trabajo, vota por mí. Cuando el Congreso no puede dar trabajo, no puede construir hospitales, no puede construir colegios. Lo mismo ocurre, la Constitución no hace colegios, no hace hospitales, y el señor cuando le preguntan por qué quiere, el señor dice, para que la salud no sea, para que la salud sea un derecho. Es un derecho en este momento. Por eso existen la salud pública, la educación pública. Que sea buena o mala, esa es otra pregunta. Y esa que sea buena o mala depende de los gobiernos. Si en este país, por ejemplo, cuando inició la pandemia, había más que 500 camas UCI para 33 millones de peruanos, eso no es culpa de la Constitución, eso es culpa del mal gobierno. Entonces, no confundamos planos, primero. Segundo, la ley para mí era redundante, o sea, innecesaria porque la Constitución es clara. El artículo 206 dice con claridad que toda reforma, parcial o total, tiene que ir a través del procedimiento previsto en el artículo 206. Por fuera de eso, en realidad es ignorar qué función cumple la reforma constitucional. Y espero ser claro brevemente. Mira, la Constitución es una norma que está conocida como un derecho de los límites, ¿ya? Entonces, lo que hace la Constitución, en buena cuenta, es pretender gobernar un proceso político donde está, un proceso político, jurídico, social, donde está el pueblo, ¿no? Entonces, la pregunta que siempre tenía la Constitución, el derecho constitucional, es cómo puedo yo tener una norma constitucional que quiere ser suprema, que quiere ponerle límites a un proceso político donde está alguien que se llama pueblo, que puede en cualquier momento hacer lo que quiera con la Constitución. No podría ser suprema entonces. Entonces, lo que creó el derecho constitucional es la reforma. De tal manera que la reforma constitucional es el camino constitucional por el cual evitamos que este pueblo, que supuestamente es sabio, que supuestamente puede todo, al final de cuentas pueda constantemente cambiar constituciones. Porque si yo digo que es completamente soberano, que puede hacer lo que quiera porque es el pueblo, el titular de la soberanía, del poder constituyente, entonces cada 10 años vamos a tener nuevas constituciones. Y ese no es el propósito es precisamente que la Constitución le ponga un límite incluso a nosotros, limita el poder, limita al juez, limita al político, limita a todos, para efectos precisamente de salvaguardar de lo que decía Rousseau, cómo yo puedo ser libre, quizás sacrificando libertad. Entonces, esa es un poco la idea que hay detrás de esto, Mercedes, que yo creo que aquí hay un problema cuando a la Constitución le atribuyen defectos y virtudes que no tiene ni puede tener. Y con eso se ha estado hasta haciendo campañas políticas y yo creo que ahí hay un gran drama. Pero escuchar al presidente ha sido hasta conmovedor. Cuando uno lo escucha y dice, ¿por qué quiere una constitución? Realmente
lamentable, ¿no? ¿Tiene argumentos, Pedro Castillo? Por lo que me dices, pues no, ¿no? Y también hemos conversado alguna vez, Joseph, acerca de que la población generalmente, o cada vez que existen cambios de gobiernos, estas propuestas electorales, lo primero que dicen es cambio de constitución, pero muchas veces el ciudadano de pie ni siquiera ha leído la constitución. Yo siempre, desde acá fomentamos que regalen pues este librito que se llama Constitución, que es algo económico, no cuesta, no pasa de 10 soles, quizás una constitución si uno se va al centro de Lima, 8 o 10 soles una constitución económica, o simplemente la baja el internet y la tiene en el teléfono, pero que aprenda cuáles son los derechos fundamentales. ¿Qué tan importante es que un ciudadano lea la Constitución, Joseph? Tú que eres un abogado constitucional. Mira, Mercedes, ha dado un tema medular del problema. Una pregunta que creo que uno tiene que hacerse previamente antes de cambiar es saber si la cosa funciona o no funciona. ¿Por qué funciona o no funciona? ¿Qué debo cambiar? ¿No? O sea, acá lo que se está haciendo es poner la carreta delante de los caballos. Es decir, se quiere cambiar y cuando tú le preguntas a los promotores, o incluyendo al propio presidente, como se lo preguntó ayer el periodista Rincón, cada respuesta que da, pero señor presidente, eso no necesita reforma constitucional. Señor presidente, esa es política gubernativa. No, la salud, que no sea un derecho, que sea para todos, pero eso depende de usted. El gas, a ver, el gas, para que llegue a todo el mundo, ¿qué tiene que ocurrir? Que hay un plan de masificación de las conexiones. ¿Quién hace eso? Los gobiernos. Los gobiernos podrían solventar, por ejemplo, la masificación de la red de gas en los sectores populares, ¿no? Entonces, o en los sectores más vulnerables. Pero no ocurre eso. Entonces, ¿quién es el responsable de que el gas no llegue a todos? En buena cuenta, los gobiernos, ¿no? Y no digo sino los gobiernos en general. Entonces, el problema que acá se tiene, insisto, es que nosotros queremos hacer un cambio sin saber para qué y qué. Entonces, ese es un drama, pero fundamental. Eso, como te digo, es poner a la carreta delante de los caballos. Lo que deberíamos saber y hacer un esfuerzo nacional con personas de todo tipo, ¿no? Porque en realidad también incluso la Asamblea Constituyente le quieren corporativizar diciendo hay que asegurar que estén los profesores, hay que asegurar que estén los pescadores, y suena hermoso, pero eso es la estructura de poder que desarrollaron los proyectos fascistas, eso es corporativismo, o sea, eso es inaceptable en los modelos constitucionales, suena hermoso, pero en realidad es corporativismo puro, porque lo importante aquí es comprender, en buena cuenta, en este momento, es decir, ¿qué es lo que no funciona para cambiarlo? Entonces, conversemos primero, digamos, ¿sabes qué? A ver, discutamos en una agenda nacional qué es lo que nosotros necesitamos cambiar. Pero el camino siempre va a ser el camino del Congreso. La gente habla del Congreso como si fuera completamente ajeno, y eso es completamente triste, porque cada representante político que está sentado en el Congreso es fruto de su decisión, de nuestra decisión. Pero lo que es peor, si quisieran hacer asamblea constituyente, tendría que hacer otro proceso con representantes también, o va a haber una asamblea de 33 millones de personas. Es locura pura. O sea, al final de cuentas el problema está en que si elegiste mal congresistas y dices que son malos, ¿qué te hace creer a ti, ciudadano, que vas a elegir bien constituyentes? ¿Qué te hace creer eso? Cuando el problema pasa por lo siguiente, si se cambiara la Constitución, y siempre digo esto, incluso en tu programa lo he dicho más de una vez, ¿acaso el ciudadano va a dejar de cruzar la luz roja? ¿Acaso el conductor le va a dar espacio a la ambulancia cuando se va sonando la emergencia? ¿Acaso vamos a tener un sentido de orden? No, eso no va a pasar. Nosotros tenemos un problema de ciudadanía, un problema de institucionalidad partidaria. Hace poco ha salido una entrevista de Alberto Vergara, con la cual hay unas cosas que estoy de acuerdo y otras que no. Pero él hace una gran descripción de la realidad política peruana, atomizada, sin partido. Lo que vemos no son partidos, son plataformas electorales donde la gente se junta por interés específico. Ahí hay perro, pericote y gato, pero sin San Martín. O el San Martín es el dinero, el interés político, el interés, ni siquiera político, el interés subalterno. Entonces, la política la hacen, como decía Ramiro Prialé, gente que no es política. Y el problema es ese, eso nos está costando muchísimo. Porque realmente aquí nosotros ya estamos en un momento bien complicado. Por ejemplo, este gobierno, que yo soy una persona crítica, pero ¿por qué se sostiene?
Porque en la oposición no existe una respuesta. Miren que lo que hemos tenido 2 días es una vergüenza mundial, ¿no? Respecto a las posibilidades de este señor presidente, ¿no? Y lo que es peor es un convencido de su error. Porque en realidad lo que hemos visto son 2, 3 cosas, pero realmente relevantes, ¿no? Uno, que ya creo que nadie le va a creer que la señora le va a hacer la fiesta a la hija sin que haya tenido su anuencia. Como bien lo he dicho, escucharlo a una persona del exterior pues es diferente, ¿no? ¿Usted cree que yo le voy a hacer la fiesta a la hija del presidente de la República? O sea, ¿qué hace seguridad del Estado? ¿Qué pasa si alguien le hace la fiesta y secuestra a la hija del presidente? ¿No? ¿Qué hace el señor presidente yendo así de manera voluntaria a Zarratea? Primero, ya se confirmó que iba. Segundo, ya se confirmó también que se reunió, solamente que según su palabra, no se reunió para nada raro. Pero todas esas cosas, por ejemplo, ¿qué respuesta ha merecido de la clase política opositora? Ninguna. Entonces el presidente y el proceso político adolece de un déficit político brutal, y eso es un problema que, como bien lo ha destacado un poco en la introducción de esta intervención tuya, pasa porque nosotros somos muy malos ciudadanos, no conocemos la Constitución, y sin embargo decimos cambiémosla. ¿Por qué? ¿Qué? Y ayer fue, insisto, para mí lamentable escucharlo por el presidente, de sus razones para cambiar la Constitución, que no tiene nada que ver con un tema constitucional, es un tema de gestión. Para que haya más hospitales, es cuestión que el presidente lo decida, haga gestión pública para eso. Si quiere más colegios, si quiere mejores profesores, esa es una tarea que le impide la Constitución hacerlo. Por el contrario, la democracia constitucional peruana, Mercedes, ha demostrado una fortaleza precisamente desde la recuperación democrática. Desde que se ha recuperado la democracia, tenemos presidentes presos, sentenciados, tenemos presidentes investigados, presidentes extraditados, presidentes muertos, ¿no? Y uno en cola porque la fiscal ha suspendido la investigación. Pero todo eso se puede precisamente porque la Constitución es un estatuto de poder que se justifica porque controla el poder, le da independencia. Por ejemplo, el procurador Soria, ¿no? En un proyecto autoritario lo votan, pero aquí, según la lectura que informa el gobierno, el Estado Constitucional, el procurador Soria es procurador general del Estado, no del gobierno. Entonces imagínate pues que iba a haber una resolución suprema donde el investigado votaba a su denunciante. Es una locura. Entonces, por eso esas cosas a mí me extrañan, estas intensas llamadas a cambiar la Constitución, como si el cambio de la Constitución pudiera cambiar realidades. Eso no es así. Vamos a cambiar cuando nosotros seamos mejores ciudadanos, mejores padres, mejores personas, y además nos organicemos políticamente a través de instituciones, que es lo que no hay, ¿no? Hoy participa, por ejemplo, este señor Hernando de Soto sin conocer al fundador de su partido. Hay cosas así. Entonces esas son cosas que realmente es fundamental reflexionar, ¿no? Perdón que me haya salido largo. Joseph, no, pero me parece muy bien porque la reflexión sobre el tema de los partidos políticos, que también lo hemos visto contigo, tenemos partidos políticos que no se desempeñan como tal, es decir, no son escuelas que hacen que crezca la persona en política, porque el hombre debe ser político, pero debe crecer con valores, con virtudes, queriendo lo suyo, enseñándole cómo es la formación y quizás líderes, porque debe ser el semillero de líderes para que puedan tener pues cargos tan altos como presidente de la República, llegar a ser premier, consejo de ministros, yo qué sé, etcétera, ministros, presidentes regionales, alcaldes, pero no lo vemos, como tú dices, ¿no? Entonces, ¿qué se debería hacer? Yo siempre digo, al menos, Joseph, que la madre del cordero está en el Jurado Nacional de Elecciones, porque es el Jurado Nacional de Elecciones que le da carta pase a todos para que vayan, pues, ¿no? Y participen. Entonces, en vez, y también lo hemos conversado contigo, en vez de quizás tener ciertas reglas de pedirle las declaraciones juradas antes de que puedan haber ganado, quizás deberían ser otros temas que deberían profundizarse antes de darle estas cartas pases a muchos.
Mira, hay un profesor alemán que se llama Karl Lowenstein, decía que las constituciones pueden ser un traje a la medida, un traje grande o un disfraz, dependiendo de cómo gobierna el proceso político. Entonces, es un poco lo que vemos. O sea, ahorita tenemos una ley de partidos políticos que resulta siendo como un disfraz respecto a lo que existe, ¿no? Lo que existe es que no hay organizaciones políticas. La ley presenta una realidad que quería, que lamentablemente en la vida real política, Alberto Fujimori en los 90 la destruyó. Y que se ha terminado de destruir en este último quinquenio pasado, donde ya no existe ningún nivel, ni siquiera de lo poco que existía, de lo casi nada que existía, ya no existe nada. Entonces, hoy tenemos realmente un déficit fundamental. Y tú has señalado algo descriptivo, pero muy importante. Mira, si tú quieres convocar, ahora que estamos por ver un partido de Perú, ¿qué es lo que tú haces cuando seleccionas a una persona para que participe en la selección peruana? Verificas sus cualidades y las cualidades que él las puede mostrar los hace precisamente en sus clubes. Clubes donde ha tenido una formación desde menores y que va desarrollando y va siendo promovido según sus habilidades y según los tiempos. Entonces, el punto está en que igual ocurre con un nadador, con cualquier deportista, y lo mismo ocurre con los profesionales. Tú para firmar un escrito has estudiado 6 años de la carrera y te has formado profesionalmente en algo. De tal manera que nosotros también, a pesar que somos abogados para cualquier cosa, hemos tenido interés en un tema específico. Entonces el problema está en que todos tienen un club o un centro de formación. Médicos, abogados, deportistas, nadadores, futbolistas, todo, menos el político. El político no tiene un club donde entrene, ¿no? Y no tiene alguien que hace esa inversión en trabajar, en desarrollar. Roberto Blanco es un politólogo importante español que decía que los partidos políticos son los espacios de intermediación entre todo y algo, entre la masa y el poder. Entonces, a través de los partidos políticos uno va desarrollando experiencia, formación, competencia. El club, la academia, ¿no? De lo que viene a ser otras actividades. Pero a nosotros nos cuesta comprender eso. Nos molesta solventar a los partidos políticos. Sí, que son unos sinvergüenza. Y en algún momento determinado, finalmente nos sigue pasando factura porque quien hace política es quien no tiene nada o tiene poco que perder. El drama de la política es que están los que no debieran y no están los que debieran. Y ese escenario se va intensificando poco a poco, porque al final de cuentas se convierte en una tarea de aventura. Entonces, el gran problema que tenemos nosotros, y que ojalá ocurra un momento para invertir en eso, ¿no? Por ejemplo, con esto voy terminando esta parte, es como, independientemente de buscar los puntos de agenda de lo que deberíamos cambiar en la Constitución, que hay cosas que hay que cambiar, ya no debería haber nunca más un periodo con 4 presidentes y 2 congresos, ya no debería volver. Entonces, deberíamos también pensar en esto que tú estás conversando, estás presentando, que es de qué manera, aunque sea impopular, aunque sea costoso, aunque sea trabajoso, desarrollemos institucionalidad. Claro, en sintonía con lo que hay ahora, porque aunque te parezca mentira, el desarrollo actual de las redes sociales, de la forma de presentar demandas a través del Facebook, del Instagram, etcétera, nos ha creado una falsa percepción que ya no necesitamos la política, porque ahora te hacen marchas a través del Facebook. Entonces, eso que parece una forma de acercar el poder a los ciudadanos, en realidad lo deteriora. Porque cuando tú haces una convocatoria a través de una red social, ¿no? Si tú no tienes la posibilidad de presentar claramente los propósitos de tu movilización, al final todos van por diferentes razones a lo mismo. Entonces, ahí aparece un problema concreto, Mercedes, porque cuando alguien te presenta una demanda, a quien tú le demandas tiene que ofrecerte algo. Pero como no está organizado esto, alguien fue a tu marcha por el motivo A, el otro por el motivo B, el otro por el motivo C, el otro por el motivo D, E, F, G, H, I, J, K. Y ahí esas movilizaciones son anárquicas, no tienen objetivos comunes. Los objetivos comunes los dan los partidos políticos.
las organizaciones políticas, donde hay alguien que centralice esas demandas, las presenta al Estado, las presenta a quien quiere y busca solucionar, porque si no, nunca se soluciona. Ese es el riesgo de mediatizar, de hacer red social, pura red social con la política. La política necesita reflexión, necesita encuentro, necesita que la gente hable, planee, desarrolle estrategias, se forme para el poder. Y eso no ocurre en este momento. Lo cual es lamentable, Joseph. Te agradecemos la participación en el programa, siempre muy didáctico, por eso eres un catedrático tan reconocido, constitucionalista, Joseph. Te comprometemos para también en una próxima oportunidad ver el tema prometido por el presidente Castillo a Bolivia acerca del mar peruano, si es constitucionalmente, ¿cuál sería la salida viable? En todo caso, danos adelanto pequeñito, ¿sería viable constitucionalmente darle una salida del mar no a es Bolivia? viable de ninguna manera. O sea, primero no es viable porque detrás de esta modificación territorial, en el caso específico incluso con Bolivia, tenemos un instrumento internacional que nos obliga a que esto sea una decisión tripartita con Chile. Para comenzar, ¿no? Entonces, no se puede establecer un cambio de ese tipo sin participar, de acuerdo al Tratado de Ancón de 1929, para comenzar. Entonces, eso no es voluntad. Segundo, los cambios territoriales, ¿no? Estas cesiones territoriales supone una nueva demarcación territorial, con lo cual tú afectas territorialmente un concepto que se llama soberanía. Y lo único que tiene como competencia el presidente de la República es defender la soberanía, o sea, defender la integridad territorial que tenemos, que está demarcado por cada centímetro cuadrado que está marcado en nuestra frontera, de acuerdo a nuestra delimitación, que incluso con el caso chileno ya lo hemos cerrado, con Ecuador también, etcétera. Entonces, no es un tema o sea, no es posible que el presidente tenga esa posición. No es viable. Pero mira, entonces se adelantó a... Iría a una asamblea constituyente, y esa asamblea constituyente podrían darle esa facultad al presidente, cosa que hoy el presidente no la tiene. Joseph, muchas gracias por tu participación en el programa y te comprometemos para una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Quiera. Buenas noches, hasta luego. Gracias, Joseph. Ha sido el constitucionalista Joseph Campos.